Muy buenas tardes, mi nombre es Paul Fuentes, soy de la carrera de Marketing Digital y hoy voy a presentar las presentaciones de las normas AP. Como el primer tema, 1. Formato general del trabajo. 1.1. Formato del documento. 1.2. Orden de los elementos del trabajo. 1.3. Nivel de los títulos. 2. Tablas y figuras. 2.1. Formato y tablas. Bueno, comenzaremos con el formato 1.1, formato de documento. Esto comenzaremos con papel. El tamaño de la hoja tiene que ser tamaño carta, de 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. Aquí he dejado un pequeño ejemplo. Bueno, lo siguiente que es fuentes y tamaños. Con Serifa Times Roman 12 puntos, Georgina 11 puntos, Computer Model 10 puntos, Serifa, Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucida, Unicode 10 puntos. Esto nos ayuda para eh, el tamaño de nuestras letras o el diseño de nuestras letras. En lo general se utiliza Times Roman. Ya. Abreviaturas. En abreviaturas les he puesto un pequeño ejemplo. En la Universidad Técnica de Ambato tiene por asegurado una enseñanza ser calificada, con varios docentes tal como el ingeniero y la magíster. En el abreviado sería, en la UTA se asegura de enseñar calificadamente con sus docentes como ejemplo el ingeniero y la magíster. Comenzaremos con 1. Formato del documento. Esto significa que es el espaciado. El espaciado tiene que ser interlineado de 2.0. Un pequeño ejemplo, aquí he puesto 1.15 ya que es del antiguo normas, pero ya lo correcto será el 2.0. Ya. Lo siguiente es, y tiene que ser en espacio entre párrafos. Ahí les he puesto un pequeño ejemplo. Ya, lo siguiente, alineación. La alineación se debe estar a la izquierda y esto no tiene justificación, siempre tiene que estar a la izquierda. Ya, después sigue la sangría. La sangría en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros. Aquí está un pequeño ejemplo. Si seguimos con numeración, la numeración de las páginas deben ser del extremo superior derecho en número arábigos. ¿Qué significa? Que como aquí vemos en el ejemplo, ponemos aquí y tenemos que escoger la tercera opción. Esto nos ayuda para poner en el encabezado el número de páginas que utilicemos. Ya. También seguiremos con los márgenes. El margen debe estar a 2.54 centímetros del papel. Aquí un pequeño ejemplo. 1.2. Órdenes de los elementos. Aquí comenzaremos con la portada. La portada es una página. La portada es la página 1 y debe incluir el título, el encabezado, el nombre del autor y la afiliación institucional y una nota del autor, si ese es el caso. También tenemos el resumen. El resumen debe comenzar de una nueva página. Después de la portada, generalmente es de 100 a 200 palabras y 250 palabras. Ya, seguimos con la referencia. La lista de referencia debe comenzar en una nueva página después de la final del texto. La referencia debe ordenarse alfabéticamente por el apellido del primer autor. Ya, continuaremos con apéndices. Los apéndices deben comenzar en una nueva página después de las tablas y figuras. Continuaremos con el 1.2.1, páginas de presentación de trabajos estudiantiles. Ya, comenzaremos con el título de trabajo. Debe ser conciso pero en forma descriptiva, capturando todo el tema principal del trabajo. Ya. También seguiremos con el autor. El autor es el nombre completo de la persona o estudiante que realizó el trabajo. Ya. Lo siguiente será afiliación. Afiliación, el nombre de la institución a la que el estudiante, o en este caso auditoría que el escritor esté afiliado, como ejemplo universidad, colegio, etc. También a continuación tenemos profesor, el nombre del instructor que supervisó o asignó el trabajo. También tenemos la fecha en que completa el trabajo o que se presenta para su respectiva evaluación. Aquí está un cuadro con todos los pasos, en pocas palabras, un ejemplo. Ya. Continuaremos con 1.2.2, resumen. Es un párrafo o redacción pequeña, consiste en resumir el documento elaborado.
Casi siempre está limitado a 250 palabras, pero este puede variar en algunos casos. El título tiene que tener unos pequeños cambios para que resalte como es estar centrado y en negrilla. El resumen puede entregarse en párrafo o estructurado. Si llega a ser estructurado, debes de contar con un objetivo, método, resultado o conclusión. Aquí he dejado un pequeño resumen con los pasos. Continuaremos con las palabras claves. 1.2.3 Palabras claves. Son términos que definen los elementos relevantes del trabajo que se encuentran principalmente en los artículos científicos y que se recomiendan su utilización en tesauros para su definición. Ya, aquí tenemos un pequeño ejemplo. La sangría, la palabra que es cursiva, la palabra clave que puede ser una, palabra 2, palabra 3. Las palabras van separadas por coma y en minúsculas, a excepción de los nombres propios. También tenemos 1.2.4, contenido o cuerpo del texto. Asignaciones del autor al ámbito al saber mediante el desarrollo de su obra. La configuración de los contenidos puede cambiar dependiendo del género. Para los estudios académicos se suele emplear la estructura IMRD, que eso significa que es método, resultado y discusión. Introducción. Ya. Continuaremos con 1.2.5, referencias. Las referencias se emplean para conocer las fuentes empleadas en una investigación académica y facilitan que los lectores encuentren la facilidad de la información mencionada. Aquí he dejado un pequeño ejemplo con las normas APA. Referencias: Guzmán, Ramírez A, Orgulloso, Martínez A, ejemplo. Ya, seguiremos con 1.2.6, notas al pie. Una nota al pie es una anotación corta que ofrece información adicional o enriquecedora al texto. Debe incluir únicamente una idea y evitar información demasiado compleja, irrelevantemente innecesaria o que pueda desviar la atención de su lector. Aquí tenemos un pequeño ejemplo con todo lo mencionado. Continuaremos con 1.2.7, tablas y figuras. Elementos gráficos y paratextuales que simplifican los organizadores de información. Pueden ser incluidos al concluir el documento o después de las referencias. Continuaremos con 1.2.8, anexos. Elementos que asisten al lector en la comprensión de evaluar o replicar el estudio o argumento teórico, como por ejemplo las listas de recursos y estímulos, vistas de los participantes, los exámenes, escalas o inventarios creados para el estudio, o inventarios o diseñados para el análisis. También continuaremos con 1.3, nivel de los títulos. El correcto ordenamiento de los títulos permite entender las relaciones de inclusión, categorías, subcategorías, temas y subtemas. En el texto se sugiere un máximo de 5 niveles. Al requerir esto significa que nivel 1, encabezado central en negrilla. Nivel 2, encabezado alineado a la izquierda en negrilla. Nivel 3, encabezado alineado a la izquierda en negrilla y cursiva. Nivel 4, encabezado de párrafo con sangría, negrilla y punto al final. Y nivel 5, encabezado de párrafo con sangría, negrita y cursiva y punto final. A continuación tenemos formato de tablas. Las tablas sirven como herramientas para simplificar al lector la comprensión de los datos. Contraste: se entiende por tablas aquellas formas por filas y columnas y que alberga datos numéricos o textuales. Aquí tenemos título descriptivo de la tabla en cursiva. También tenemos por aquí contenido de la tabla. Se marcan las líneas horizontales. Puede tener interlineado de 1.0, 1.5 o 2.0. También tenemos etiqueta y número de la tabla en negrilla. Ejemplo, título. Ya. Como también tenemos nota de las tablas con descripciones adicionales y atribución de autoría. Debe conservar el tamaño y tipo de letra del documento en general. Si se presentan varias notas, se sugiere empezar con las notas generales. Luego, especificar la probabilidad.
Una nota. Datos tomados del Observatorio de Género de Cali 2020. Ya. Muchas gracias. Esta fue mi presentación. Gracias.